Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 24. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Lección asignada del 17 al 23 de junio de 2019. Se titula Consumado es. Los capítulos de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19 contienen descripciones de las horas finales de la vida terrenal del Salvador. Procure sentir su amor por usted mientras estudia acerca de su sacrificio y muerte. En cada palabra y en cada acción, Jesucristo ejemplificó el amor puro, lo que el apóstol Pablo llamó caridad. Eso lo leemos en 1 Corintios 13. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de la caridad. En ningún momento esto se hizo más evidente que durante las horas finales de la vida terrenal del Salvador. Su majestuoso silencio ante quienes lo acusaban falsamente demostró que Él no se irrita, como leemos en 1 Corintios 13, el versículo 5, que dice así: no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Al haber estado dispuesto a someterse a los azotes, las burlas y la crucifixión, mientras refrenaba su poder para dar fin a sus tormentos, demostró que Él es sufrido y todo lo sufre. Como dice en 1 Corintios 13, los versículos 4 y 7, que dicen lo siguiente: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Su compasión hacia su madre y su misericordia hacia quienes lo crucificaron, incluso en medio de su incomparable sufrimiento, revelaron que Él no busca lo suyo. Como dice en 1 Corintios 13, el versículo 5, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. En sus últimos momentos en la tierra, Jesús seguía haciendo lo que había hecho a lo largo de su ministerio terrenal, enseñarnos por su ejemplo. Efectivamente, la caridad es el amor puro de Cristo, como leemos en Moroni 7, el versículo 47, que dice: pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Como subtítulo: la disposición de sufrir que tuvo Jesucristo demuestra el amor que tiene por su Padre y por todos nosotros. Esto es correspondiente a Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. A continuación se leerá Mateo 27. Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Pero después de haber deliberado, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estaba de pie delante del gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.
Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar un preso al pueblo, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y habiéndose ellos reunido, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo de que pidiese a Barrabás y de que se diese muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Le dijeron todos: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y le pusieron sus ropas, y le llevaron para crucificarle. Y al salir, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. También le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí al oírle decían: a Elías llama éste.
Y enseguida, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: «Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora se leerá Marcos capítulo 15. Y muy temprano por la mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Y Pilato le preguntó otra vez, diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Mas Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos daban más voces: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, a saber, al pretorio, y convocaron a toda la tropa, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas,
Comenzaron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su acusación era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «¡Ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Y de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 exclamó Jesús a gran voz diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al oírle, algunos de los que estaban allí decían: «He aquí, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba delante de él, al ver que después de clamar así había expirado, dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, estando aún él en Galilea, le habían seguido y servido, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a donde estaba Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Este compró una sábana, y bajándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo pusieron. A continuación se leerá Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, un rey». Entonces Pilato le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y respondiéndole él dijo: «Tú lo dices». Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: «Ninguna culpa hallo en este hombre». Pero ellos porfiaban diciendo:
alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oír decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído acerca de él muchas cosas, y tenía esperanzas de que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Y estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole con un manto espléndido, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel mismo día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los oficiales y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles un preso en cada fiesta. Pero toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con ese, y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste. Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato determinó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él junto con ellos, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando desde lejos estas cosas. Y he aquí había un hombre llamado José, que era miembro del concilio, hombre bueno y justo, quien no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de Judea, que también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Para finalizar, se leerá Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: He aquí, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo aún más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César, porque todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo estas palabras, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos dieron voces: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo:
¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y se lo llevaron. Y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y tomaron también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida de arriba abajo. Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: Tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era muy solemne, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y fueron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y enseguida salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aunque el Salvador tenía poder para invocar legiones de ángeles,
como lo leímos en Mateo 26, el versículo 53 que dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él eligió voluntariamente soportar juicios injustos, burlas crueles y dolores físicos inimaginables. ¿Por qué lo hizo? Por motivo de su amorosa bondad, testificó Nefi, y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Eso lo leemos en 1 de Nefi 19, el versículo 9, que dice lo siguiente: y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta. Lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta. Por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Podría comenzar su estudio de las últimas horas del Salvador leyendo nuevamente esa escritura de 1 de Nefi, el capítulo 19, el versículo 19, y ver en qué partes de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19 se ve ejemplos de las cosas que Nefi dijo que Jesús sufriría. Es decir, en qué momento lo juzgan como cosa de ningún valor. ¿En qué momento lo azotan? ¿En qué momento lo hieren? ¿En qué momento escupen sobre él? A continuación meditemos. ¿Qué pasajes le permiten sentir la amorosa bondad del Padre Celestial y de Jesús hacia usted, de los que leímos hace unos momentos? Medite un momento. ¿Cuál de los atributos que ejemplifica el Salvador se siente inspirado usted a cultivar más plenamente? Medite nuevamente. También se recomienda ver Jesús es condenado ante Pilato y Jesús es azotado y crucificado, los cuales son videos disponibles en lds.org. Como subtítulo: el que otros se burlen de la verdad de Dios no debe debilitar mi fe. Esto es correspondiente a Mateo 27, los versículos del 27 al 49, así como el 54. Marcos 15, los versículos del 16 al 32. Lucas 23, el versículo 11 y del 35 al 39, así como Juan 19, los versículos del 1 al 5. A continuación leeremos Mateo 27, los versículos del 27 al 49 y el 54, que dicen lo siguiente: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiendo en él tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que lo hubieron encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y al salir hallaron a un cirineo, que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le custodiaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. También le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí al oírle decían: a Elías llama éste. Y enseguida, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora leeremos Marcos 15, los versículos del 16 al 32, que dicen lo siguiente: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, a saber, al pretorio, y convocaron a toda la tropa, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle encarnecido, le quitaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino, mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su acusación era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le insultaban. Ahora leeremos Lucas 23, los versículos 11, 35 al 39, que dicen lo siguiente: Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y le escarneció, vistiéndole con un manto espléndido, y volvió a enviarle a Pilato. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él junto con ellos, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Para finalizar, leeremos Juan 19, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: He aquí, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí, el hombre. Jesús fue objeto de burlas durante todo su ministerio,
pero éstas se hicieron más intensas cuando fue azotado y crucificado. Mas todas esas burlas no podían alterar la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Al leer acerca de las humillaciones que soportó Jesús, piense en la oposición y las burlas contra su obra en la actualidad y medite un momento. ¿Qué aprende acerca de soportar la oposición? Medite un momento. Ahora leeremos Mateo 27, el versículo 54, que dice lo siguiente. Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención de las palabras del centurión en la escritura que acabamos de leer? Medite un momento. Como subtítulo, ¿desamparó el Padre Celestial a Jesús en la cruz? Esto es correspondiente a Mateo 27, el versículo 46, así como Marcos 15, el versículo 34. Ahora leeremos Mateo 27, el versículo 46, que dice lo siguiente. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora leeremos Marcos 15, el versículo 34, que dice lo siguiente. Y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Apóstoles aportó la siguiente reflexión. Testifico que un Padre perfecto no desamparó a su Hijo en ese momento. No obstante, a fin de que el sacrificio supremo de su Hijo fuera igualmente completo como lo fue, voluntario y solitario, el Padre retiró brevemente de Jesús el consuelo de su espíritu, el apoyo de su presencia personal, para que su expiación fuese infinita y eterna. Él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente, sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, al dejar que la persona se sintiera total, vil y completamente sola. Esto es un fragmento del discurso Nadie estuvo con él, disponible en La Leona de Mayo de 2009. Como subtítulo, El Salvador es nuestro ejemplo de perdón. Esto es correspondiente a Lucas 23, el versículo 34, que dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Cómo se sienten cuando leen las palabras del Salvador en Lucas 23, el versículo 34, que acabamos de leer? Véase el conocimiento que agrega la traducción del profeta José Smith en la nota B al pie de página. Al leer la traducción del profeta José Smith de Lucas 23, el versículo 35 aclara, Entonces dijo Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, refiriéndose a los soldados que le crucificaron, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Refiriéndose a las palabras del Salvador, el presidente Henry B. Eyring, miembro de la primera presidencia de la Iglesia, enseñó, debemos perdonar y no tener malicia alguna contra los que nos ofendan. El Salvador nos dio el ejemplo desde la cruz. No sabemos lo que llevan en el corazón los que nos ofenden. Esto es correspondiente al discurso Para que seamos uno, disponible en La Leona de julio de 1998. Medite un momento. ¿Cómo podría ayudarle este versículo cuando tenga dificultades para perdonar a alguien? Medite un momento. Como subtítulo, ¿cuál es el significado de paraíso en la declaración del Salvador al ladrón?
Esto es correspondiente a Lucas 23, los versículos del 39 al 43, que dicen lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En las Escrituras, la palabra paraíso usualmente significa un lugar de paz y felicidad en el mundo postterrenal de los espíritus, un lugar reservado para los justos. El profeta José Smith enseñó que la palabra paraíso en Lucas 23, el versículo 43 que acabamos de leer, es un error de traducción. En realidad el Señor dijo al ladrón que estaría con él en el mundo de los espíritus. Esto se puede leer en el libro Leales a la Fe, en la página 137. En el mundo de los espíritus, el ladrón escucharía la prédica del Evangelio. Con esto concluye Ven, Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 24. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Lección asignada del 17 al 23 de junio de 2019, titulada Consumado es.